película sobre un yogurt bajo en calorías asesino el cual está dispuesto a conquistar el mundo? No es un chiste ni un capítulo de Love, Death and Robots, sino que es un tremendo peliculón que es tan malo que termina siendo bueno. Así que el día de hoy en películas que me hacen decir no mames, qué mamada, estaremos viendo la historia de Stuff, el yogurt asesino, o conocida como The Stuff o la sustancia maldita. Película de terror y ciencia ficción de 1985, diría yo también que humorística, pero bueno, la historia comienza con dos mineros los cuales están en medio de la nieve y aquí se topan con una sustancia blanquecina que brota del suelo. ¿Y qué es lo primero en lo que piensan al verlo? Así es, lo primero en lo que piensan es en comerse ese líquido que brota del suelo, porque claro, ese sería el primer impulso de cada uno de nosotros. Esta será la primera y única vez que veremos a estos mineros, así que olvídense de ellos, ya que al descubrir este fluido venden el negocio a unos empresarios importantes para retirarse y darse una gran vida, o eso dicen. Después de esto comenzará la historia de verdad, la cual estará dividida en dos partes que sucederán simultáneamente, donde por un lado tenemos a Jason, un niño con un extraño y cuestionable modo de hacer las cosas. Una noche baja por un antojito de medianoche abriendo el refrigerador dándose cuenta de que el yogurt se está moviendo. Su padre llega enseguida, Jason le cuenta, pero obviamente no le cree. De aquí en adelante Jason comenzará a cometer una serie de acciones medio mal ejecutadas una tras otra, como por ejemplo lanzar el bote de yogurt y salir corriendo, quitarle su yogurt a un niño para después tirarlo y terminar cayendo como güey, unirse al movimiento de la anarquía destruyendo publicidad y productos que tengan que ver con el yogurt, y comer espuma para afeitar. Casi lo olvido, subirse al auto de un desconocido solo porque sí. Jason, ven. Dame eso. Quietamente. Sube al coche. ¿Quién es usted? Mientras que del otro lado tenemos al señor Mass, así es, se llama Mass. Rutherford, más Rutherford. ¿Sabe por qué me llaman más? ¿Y que por qué le dicen más? Porque siempre quiere más. Que cuando me ofrecen dinero siempre digo que quiero más. Que así es tremenda mamada, ¿no? Bueno, este es un agente por lo cual de aquí en adelante lo llamaremos el agente Más, el cual es contratado por los grandes ejecutivos de las grandes compañías alimentarias, ya saben, como Coca-Cola, Fruitsy y esas cosillas, con el objetivo de infiltrarse en la empresa del yogurt, que por cierto creo que no la había mencionado, pero el yogurt se llama The Stuff, o Stuff, como le quieras llamar, y así encontrar la fórmula del producto, robarla y que estos empresarios logren replicarla. Algo así como Charlie la fábrica de chocolates, pero de yogurt. Y ahora contratan al señor Manch, ya que todos los otros espías que han mandado se han retirado del trabajo. Su última opción es el ex agente del FBI, el agente Más, el cual tras una conversación con los empresarios les pide más. Que cuando me ofrecen dinero siempre digo que quiero más. Y así se pone a chambear. Mientras del otro lado Jason parece que se levantó con el pie izquierdo de la cama, ya que baja al comedor y como lo que hay de desayunar es yogurt, Stuff, enloquece tirándole a su madre el bote de yogurt de la mano, para lo cual ella tiene la reacción más normal del mundo, darle una probadita y decir que es bajo en calorías. Eres grande, mamá. Y encima no mancha. Y no le gusta. Y mientras mi chamaco Jason se va emperrado y sin desayunar, el señor Más está viendo que se va a cenar, ya que se dirige a ver a la publicista del producto, a la publicista del Stuff, a lo cual solo con decirle que es el señor Más y usar botas de vaquero con traje, la logra seducir. Y finge que es rico, ahí está el detalle. Tienen buen servicio de habitación. Y así sin más se la lleva a cenar y yo creo que algo más. Aquí pues ya conocemos a la publicista, la cual jugará un papel medio resaltante a lo largo de la película, por lo cual se las presento. Ella es Nicole, la publicista, o la señora Más, porque pues, el señor Más quería más y le dio más.
responsable de darle el nombre a The Stuff, el producto, y crear toda la imagen y publicidad de este mismo. La misma que por otro lado nuestro querido Jason comienza a destruir en un centro comercial gracias a un palo y a la crianza respetuosa. Jason logra hacer de las suyas destruyendo decenas de botes de Stuff, esto junto a mucha publicidad y refrigeradores del establecimiento, hasta que después de miles de dólares de pérdida logran parar a esta bestia de la destrucción masiva, a la cual solo pues lo sueltan con una palmadita en el hombro y un anuncio en el periódico sobre sus acciones. Pero nada más, ni siquiera su familia se emperra, ni nada por el estilo, nadie toma acciones legales. Este sí que es un capo de la anarquía. Mientras que del otro lado el señor Más va a interrogar a uno de los responsables de haber aprobado el lanzamiento de Stuff al mercado, donde confiesa que no sabe nada sobre los componentes de dicho producto, y vemos a su perro comportarse de forma extraña. Al final de cuentas, el agente Más termina haciendo un par de preguntas y retirándose, para dejarnos con una de las escenas mejor logradas en la historia del cine, a la cual nombraremos El perro enlactosado. Aquí es la culminación de cualquier efecto visual que podamos ver, y la mejor actuación de un perro en escena, donde el perro comienza a atacar a su dueño, supuestamente, si es que eso podemos llamarlo atacar. Y por alguna razón el perro dice, oye sí, voy a desconectar el teléfono para que este cabrón no pueda pedir ayuda, y termina arrancando los cables telefónicos de la pared, para después continuar atacando. Nótese esa tremenda precisión para lograr tal escena de violencia extrema. Guáchenselo. Entre una y otra cosa, el fenómeno de Stuff se ha salido de control. De un día al otro se crearon cadenas de franquicias para comer Stuff. En todos los anuncios lo puedes ver y en cada local lo puedes comprar. Lo único que podemos ver y de lo único de lo que se habla es de este exquisito yogurt bajo en calorías. Y después del extenso e inútil interrogatorio del señor Más, en un pueblo para pues ver qué paex en este pueblito, porque al parecer ahí se hicieron las pruebas del producto, ¿no? Ahora resulta que este pueblo es fantasma, no hay nadie, no encuentra a nadie más que al despachador de la gasolinera, que procede a hacer un salto del tigre, así de la nada, nada sospechoso, mírenlo. Y aquí conocemos a Choco Chips, un hombre que lo ha perdido todo gracias al Stuff y está buscando venganza, comercialmente hablando, ya que le quitaron sus negocios. Tú eres Charlie Chip Chocolate. Choco Chips tiene una pequeña pelea con el agente Más y se hacen rápidamente aliados, dándose cuenta de que hay alguien en la agencia postal, así que proceden a interrogarlo. El señor postal se nota indiferente a ellos y se retira. Escuchan un ruido raro y Choco Chips usa sus poderosas armas mortales para derribar la puerta. Pero ya era tarde. El yogurt había escapado del cuerpo del señor postal, terminando con su vida y dejándole la boca bien abierta, más abierta que tu novia. Así que la gente Más y Choco Chips salen a ver qué pasó. Aquí se encuentran con algunos pueblerinos poseídos y transcurre la escena de combate más épica que verás en toda tu perra vida, con Choco Chips cortándole la yugular a uno de estos con solo un caratazo, viendo cómo brota puro mequitrefe del cuello, y al señor Más arrancándole la mitad de la cara al otro solo de un macanazo, güey. Esto sí es darle más, papá. Y así sin más escapan y se van a desayunar, lo más tranquilos del mundo, como si no hubiesen visto morir a un hombre y haber matado a otros dos que parecían llenos de yogurt. Hagamos aquí un paréntesis para decirte que te suscribas, le des al like, comentes, compartas, bla bla bla, toda esa mamada, güey. Y a que me digas cuántas veces he dicho más a lo largo del video y cuántas veces voy a decir más conforme pase este. Aquí se separa el agente Más y Choco Chips, y al llegar a la ciudad del agente Más, sufre un atentado por parte de un camión de Stuff. No sé por qué se ve todo como que mal pensado, parece como que quisieron hacer que estos güeyes que comían Stuff tuvieran una mente de colmena,
de que todos los que habían consumido este producto pensaron lo mismo, pero mal estructurado o mal ejecutado, eso sí, no lo sé. Por eso creo que hay partes que parecen no tener sentido, pero al final termina yendo a ver al principal distribuidor y prácticamente al dueño de la empresa. ¿Cómo logró llegar a él? No me lo pregunten. Sin embargo, la gente más pasa de espía corporativo ahora a querer ser el héroe que destruya al staff. Saliendo de la reunión se topa con Nicole y al parecer ambos ya son pareja. ¿Cuándo ocurrió esto? Jamás se nos explica, pero ahora lo son y bueno, señor y señora más, mis felicitaciones. Y mientras platican, el agente se entera por un artículo en el periódico que hay un niño que odia este yogurt. En Long Island hay un chico al que no le gusta el staff. Por lo cual se dirige a verlo. Ya sabemos que estamos hablando de nuestro queridísimo Jason, el niño anarquista. Para todo esto creo que ya todos pues se habrán dado cuenta de que todo el que come staff pues queda como poseído por esta sustancia, pero ni idea de si toma el control de sus cuerpos o nada más se vuelven super adictos y fanáticos de este. Solo sabemos que habita en su cuerpo y puede salir a voluntad de estos güeyes, pero creo que cuando sale pues mueren, como con el señor Postal, ¿no? Aquí volvemos con el pequeño Jason, el cual baja a ver si la cena ya está lista. Este cabrón solo piensa en comer, solo para toparse con que su familia se ha vuelto fanática del staff. Por lo cual han tirado toda la comida para ahora solo alimentarse de este yogurt, obligando al pequeño Jason a que se una a ellos comiendo esta delicia. Así que los muy inteligentes le dan un vaso de stuff para que se lo coma, pero estos güeyes en vez de obligarlo a que se lo coma enfrente de toda la familia, hacen que se lo coma en su habitación. Como, pues claro, este güey no lo puede tirar y decir que se lo comió, lo mandan a su habitación, creen en él y creen que se lo va a comer. Cosa que obviamente no iba a hacer, así que se dirige al baño y ahí lo tira. Aquí es cuando mi compa Jason tiene la mejor idea del mundo. ¿Por qué no, en vez de bajar con el bote vacío y fingir que se lo comió y luego escapar, por qué no mejor lo llenas, güey, con espuma o crema para afeitar y bajas las escaleras comiéndotelo así como si supiera bien pinche chingón? Qué brillante eres, Jason. Eres la mente más brillante que he conocido, el genio de las películas. Wow, papá. Al principio logra engañar a la familia, pero pues como es lógico, a la segunda, tercer cucharadita de espuma que se traga el güey, pues casi se vomita, por lo cual lo descubren y tiene que huir. ¡Sube al coche! ¿Quién es usted? Para lo cual convenientemente el señor más estaba pasando por ahí y simplemente le dice: "Hey, súbete", y este cabrón se sube. Chicos, por favor, ojito aquí, no se suban al auto de un desconocido a menos de que su familia esté poseída por un yogurt bajo en calorías y sea asesino. Aquí pues ya nos enfocaremos en una historia, ya que pues estos dos ya se juntaron y sin más se dirigen hacia el aeropuerto, donde la mujer de la gente ya les tiene un jet privado listo para viajar a la fábrica de staff. Esta mujer sí que resuelve. Bueno, yo nunca he montado en avión. Y como si ya fuesen familia, se llevan al querido Jason y lo adoptan, sometiéndolo a enfrentar una situación de peligro donde tendrá que salvar al mundo. Bueno, yo nunca he montado en avión. Y así viajan a donde se encuentra la fábrica. El agente más y su mujer se dirigen a ver las instalaciones, dejando solo al niño en un jet junto al piloto, otro desconocido. Apenas llevan un día de padres y ya abandonaron al niño junto a un random, los padres del año sin lugar a dudas. Aquí la mafia del staff hace pues un atentado contra el jet, o sea el niño y el piloto, introduciendo stuff dentro de este avioncito, y este pues yogurt pues terminará con la vida del piloto, mientras el pinche Jason escapa. Del otro lado, la pareja más le echa un ojo a la fábrica y se hospedan en un motel. Así es, también pretendían dejar al niño todo el día solo y toda la noche. Son la mamada esta pareja más. Ahora, en el motel ocurre algo extraño. De las almohadas comienza a brotar yogurt que asfixiará a nuestro querido agente. Pero aquí la señora más encuentra su debilidad, ya que le vierte alcohol al stuff para después prenderle fuego. Y de milagro la gente más no terminó con quemaduras graves en toda la face. ¡Voy a quemarlo! Pero esto ayuda a que el staff se aleje de la gente, para lo cual
entra el gerente del motel para ser atacado por un chorro a todo gas de mequetrefe blanquecino. Ni siquiera en mis tiempos de sequía me llega a salir tanto líquido blanco. Estos logran escapar quemando el motel y de paso al gerente junto a este. Esta pareja, pues ya emperrados, enojados por la trampa que le tendieron los chicos del yogurt, se dirigen a la fábrica de nuevo, pero ahora por la parte trasera, donde se dan cuenta de que el stuff solo es líquido blanco que extraen del suelo y lo envasan. O sea, no le ponen lactobacilos, ni casei shirota, ni es bajo en calorías, en fin, la hipotética, güey. El agente más se infiltra y planta unas bombas, todo al mero estilo James Bond, para terminar reventándolas. Y no lo dije, pero cuando Jason escapó del staff, se había metido en un camión transportador de este mismo, el cual iba vacío. Casualmente la gente más pasa justo al lado de ese camión y lo escucha, así que pues lo rescata robándose el camión y escapando, no sin antes pasar por la señora más en el camino. Cuando kilómetros después pues son interceptados por una patrulla y bueno, ¿para qué quitarles el deleite de presenciar tremenda actuación? Véanlo por ustedes mismos. Está buenísimo. ¡Qué rico! Y cuando creíamos que esto ya no podía ser más absurdo, ¿qué creen? Claro que sí se puede, ya que el plan del señor Más es formar una alianza con un ex militar o militar, todavía yo creo que todavía es militar porque tiene ahí a sus huellas, de ultraderecha, conspiranoico, machista, pedover y aparte narcisista. Para una negrita menor de edad. Juntos formarán la coalición contra el staff. Así ponen en marcha un plan para destruir la fábrica y acabar con todos los poseídos. Su sorpresa llega cuando se encuentran con que todo el personal ya estaba completamente deslechado. Y no por tu novia, güey. Ya se los habían despachado, el mequetrefe se les había salido por la boca. ¡Comunistas cabrones! ¡Me habéis engañado! Y aquí el militar pone en marcha un nuevo plan: informar a todo el mundo, o bueno, más bien a toda América, a todo Estados Unidos, sobre el peligro del staff. Todo esto mientras abraza de manera muy sospechosa a la señora Más. Parece que quiere bajarle el mandado a nuestro querido agente. Bueno, no tocaremos nada. Es preciosa. Debería haberla tenido siempre a mí. Así que viajan hacia una radiodifusora donde el militar dará el anuncio. Cuando aparece por fin de nuevo Choco Chips, solo para decir que él quiere dar el anuncio a la verga, que no le importa nada, que él es el rey, cosa que no puede llegar a ser porque minutos después se muere. Pero no les voy a quitar tampoco el deleite, chéquense la escena en cómo muere Choco Chips, güey, es devastadora, destructora, pero es cagadísima. Ni todo Marvel podría igualar tremenda calidad. En fin, hasta la vista, Choco Chips, gracias por no hacer nada en toda la película. Ahora sin Choco Chips, ¿quién dará el mensaje? Así es, nuestro coronel, el más funado que hay en todo el mundo. Y gracias a que este mensaje ahora lo da el héroe, nuestro gran general, se convierte en un héroe nacional. ¡Chíngate esa mamada! Pero bueno, como mensaje pide a la población que quemen a todo producto que encuentren de staff y que lleven a los poseídos al hospital. ¿Para qué? No lo sé. No sé si les van a sacar el staff, les van a hacer lavado estomacal, cómo mierda lo van a hacer, cómo mierda van a controlar al puto yogurta asesino que sí mata. No lo sé, pero así de fácil, así de sencillo, la epidemia nacional pues se terminó. ¿Cómo se curaron los poseídos? Ni perra idea. ¿Cómo quemaron todo el staff si todos los poseídos tenían un chingo guardado por todos lados? Ni puta idea. ¿Cómo le hicieron tan rápido todo eso? No me lo preguntes. ¿Cómo un hombre con todos los defectos del coronel se volvió héroe nacional? Bueno, pues porque es América, hijo. Pero después de concluir esta catástrofe, el agente Más, como Batman, se dirige a ver al dueño del staff, el cual ahora no está solo, sino que está con uno de los más poderosos de la industria alimentaria, y le proponen sacar al mercado un nuevo stuff llamado Taste, con la mitad de stuff y la mitad de yogurt, para que no se creen zombies lácteos, sino solo adictos al yogurt. Pero como todo Batman, tiene un Robin. El agente Más lleva consigo su pequeño Jason, hasta nombre de Robin tiene ese cabrón. Y solo miren la escena de este chamaco, el cual dice: ya no tengo papás. Como dijo, ya no soy un niño.
y junto a la gente más los obligan a comerse botes y botes de stuff. Creo yo que esto es un poco raro, ¿no? La gente está convirtiendo al niño en un cómplice de homicidio, ya que estos dos cabrones pues se van a morir gracias al yogurt. Y que no piensan salir bueno, más bien no piensan en el peligro de que haya pequeños yogurts asesinos saliendo por sus bocas. Son unos pinches inconscientes, la neta. En fin, la mamada. Ahora son los vengadores del yogurt. Si no puedes salvarte de los lácteos, te vengarán. Pero antes de que esto termine, nos damos cuenta que aún existen pequeños traficantes de stuff en las calles y que esto no ha terminado. No sé si tenga secuela, y si la tiene, claro que la veré, y si no la tiene, pues también en cierta parte qué chingón, porque qué historia tan cagadona. Pero mis poches, recuerden que cuento con un canal de anime que está aquí abajo en la descripción para que vayas a verlo ya, le des like, compartas, comentes, suscríbete, bla, todas esas mamadas y me la chupes. También que si te gustó el video te invito a darle like, compartir, comentar, todo eso, güey. Y si no te gustó, pues a chingar a su madre. Déjalo en los comentarios, güey. Les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso y chao.